83.000 personas mayores de 65 años viven solas en Aragón. Esa cifra se ha incrementado en los últimos 10 años un 41%. Y no es una soledad buscada, una soledad querida, que sería distinto, sino que es una soledad impuesta. Presentamos esta proposición no de ley con el fin de mitigar la soledad de las personas mayores y pedimos al Gobierno de Aragón que elabore estadísticas que nos permitan conocer de verdad la dimensión del problema. Y sería, creemos, conveniente, para poder actuar con el máximo acierto, contar con datos más concretos, segregados por sexo, por edad, por lugares de residencia. También pedimos soluciones habitacionales. Las personas que viven solas y que no desean hacerlo pueden encontrar solución a este problema en viviendas compartidas en las que se benefician ellos y también esas personas, normalmente jóvenes, con quienes comparten residencia. Pedimos que se realicen programas de acompañamiento a las personas mayores. Esta es una solución que las ONGs a las que antes he hecho referencia entienden importantes para el problema que nos ocupa. Pedimos también campañas de sensibilización ante este grave problema social. También pedimos estudiar y llevar a cabo medidas de carácter preventivo y, finalmente, apoyar y fomentar el voluntariado. A través de esta proposición no de ley, que entendemos que trata un problema grave que afecta a nuestra sociedad, buscamos el consenso de todos. Esperamos que sea aprobada, que sea el comienzo del camino a andar y que otros grupos parlamentarios puedan aportar, por supuesto que sí, todas las soluciones que estimen oportunas y que nosotros no hayamos podido poner para solucionar este grave problema. ¿Votos a favor de la proposición? 12 votos. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 3. Por lo tanto, sale adelante la proposición.